conocer un poco de los bichos, pues, ¿no? Es muy importante. Entonces vamos a recordar que en la microbiología básica vamos a aprender sobre bacterias, sobre virus, sobre hongos y sobre parásitos, ¿no es cierto? ¿Qué hay sobre las bacterias? Cuando nosotros hablemos de bacterias, y no diga, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, ¿qué tipo de bacteria es, no? ¿Qué tipo de bacteria es? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que las bacterias pueden ser cocos o bacilos, gram positivos, gram negativos, pueden ser aerobios, pueden ser anaerobios, pueden ser extracelulares, pueden ser intracelulares. De este grupo hay hay microorganismos que pueden ser cocos bacilos, ¿no es cierto? Hay aerobios estrictos, anaerobios facultativos, que significan con algo de oxígeno, anaerobios estrictos, por ejemplo, ¿no? Y hay con microaerófilos, o sea que necesitan un 5 o 10% de CO2. Hay microorganismos que son extracelulares, intracelulares o ambas. Recuerden que todos los antimicrobianos, en este caso los antibacterianos o los antibióticos, le pegan a todos los bichos, ¿no? Con espectro muy estrecho y con espectro muy amplio, pero no le pega a todos. Algunos le pegan a aerobios, otros a anaerobios, ¿sí? Y algunos solamente no penetran a la célula, sino por fuera, el espacio intravascular, el espacio intersticial, y otros sí penetran a la célula, atacan los intracelulares. Entonces hay un concepto, por ejemplo, que se llama la hidrosolubilidad. Hidrosolubles. Los hidrosolubles, antibióticos hidrosolubles, o las drogas hidrosolubles solamente cubren el espacio intravascular e intersticial. En cambio, los liposolubles, sí, además de cubrir el espacio, cubren especialmente intracelulares. Por eso estas últimas liposolubles son los que tienen mayor volumen de distribución. Ya hablaremos más al respecto. Entonces recuerden eso, ¿no? Cuando le digan, por ejemplo, Staphylococcus aureus, ¿qué podría ser? Staphylococcus aureus es un coco gram positivo, anaerobio facultativo en realidad. Es un anaerobio facultativo extracelular, ¿no es cierto? Extracelular. Si yo quiero combatir estafilococo, yo necesitaría una droga que actúe sobre coco gram positivo, anaerobio facultativo extracelular, o sea, pero que sea, pues, obviamente, estafilococo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los cocos, digamos, más famosos en la clínica? Para ustedes, como médicos generales que van a hacerle, es importante que ustedes tengan en la cabeza tres cocos gram positivos, ¿no? Los estreptococos, los estafilococos y los enterococos. De los estreptococos, ¿qué tenemos? Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes. Streptococcus pneumoniae también lo podemos dividir en estreptococo sensible a penicilina y Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, ¿no es cierto? El Streptococcus pneumoniae, recuerden que es el neumococo, su chapa es el neumococo, ¿correcto? Y puede ser, ya lo vuelvo a repetir, sensible o resistente a penicilina, ¿correcto? Entonces, ¿para qué? Para decir qué antibiótico le van a dar. Pero todavía eso no vamos a llegar. ¿Ok? Recuerden solamente que el Streptococcus pneumoniae es el principal agente de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? El Streptococcus pyogenes también es penicilino sensible, penicilino resistente. ¿Correcto? Penicilino sensible, penicilino resistente. Recuerden que el Streptococcus pyogenes está relacionado con infecciones severas de partes blandas y con cuadros reumáticos como fiebre reumática, entre otros, ya hablaremos más al respecto. De los estafilococos los dividimos en dos, en coagulasa positivo y coagulasa negativo. El coagulasa positivo es el aureus. El aureus lo vamos a dividir en dos, es oxacilino sensible y oxacilino resistente. Y los oxacilinos resistentes los dividimos en dos, en hospitalario y comunitario. Miércoles, entonces uno dice, oxacilino resistente en la comunidad, sí. ¿Y en qué tipo de pacientes vemos oxacilino resistente en la comunidad? Lo vemos en
Perdón un ratito, ¿eh? Perdón un ratito. Perdón un ratito. El estafilococo aureus oxacilino resistente, decíamos, es debido hospitalario y comunitario. Este oxacilino resistente de la comunidad es totalmente diferente al oxacilino resistente hospitalario, es totalmente diferente. ¿Eh? Son dos, son dos. El comunitario afecta a gente sana, gente joven sana, gente joven sana y no tiene antecedentes de haber estado en el hospital. En cambio, los oxacilino resistentes hospitalarios, gente enferma, gente con comorbilidades y con antecedentes de haber estado en el hospital. Y el estafilococo coagulosa negativo lo vemos generalmente en pacientes inmunocomprometidos, hospitalizados, y es oxacilino resistente. Después tenemos los enterococos. Los enterococos son patologías, generalmente los vemos más en hospitales. Y hay dos tipos, ¿no? El fecalis y el faecio. El fecalis es el menos resistente y los dividimos en vancomicina sensible y vancomicina resistente. ¿Ya? Y el faecium sí es vancomicina resistente. Entre 75 y 100% de las cepas son vancomicina resistentes. Ese dato hay que tenerlo cuando hablemos de antibióticos para guiarnos qué dar. El gran negativo tenemos la Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitis. No. Espérense un ratito.
Ok, entonces, cocos gram negativos, Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis, la chapa, gonococo y meningococo. ¿De acuerdo? La Neisseria gonorrea es una infección de transmisión sexual, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? ¿Y cómo lo podríamos dividir? Neisseria gonococo resistente a quinolonas o sensible a quinolonas, ¿no es cierto? O podríamos ponerles sensible a ceftriaxone o resistentes a ceftriaxone, que son las drogas que más se utilizan. Y ya lo vamos a ir aprendiendo a través con la revista y las clases. Y la Neisseria meningitidis, la Neisseria meningitidis de meningococo, podríamos poner si son ampicilino sensible o ampicilino resistente, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, la Neisseria meningitidis te produce bacteremia. Recuerden que el meningococo es un encapsulado, por lo tanto, la secuencia encapsulada ustedes van a aprender cuál es la clínica de las infecciones por encapsulados. Produce neumonía, produce bacteremia, produce meningoencefalitis bacteriana. Entonces, ese es el cuadro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir adelantando un poquito con respecto. Vamos a ver el siguiente. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? Sí, Doc, en cuanto a Coco sí nos está quedando claro. Ok, listo, gracias. Entonces, la otra, bacilos. De los bacilos hay gran positivo, gran negativo. De la importancia clínica nos interesa la listeria monocitógena, ¿no? La listeriosis, que afecta a gestantes, afecta al producto al recién nacido, que afecta a los inmunocomprometidos. Es la principal causa de meningoencefalitis bacteriana inmunocomprometida. La listeria monocitógena. Y de bacilos gram negativos, los bacilos gram negativos los dividimos en aerobios, ¿sí? Enterobacterias o fermentadoras, y hoy le llaman enterobacterales, ¿no es cierto? Y los no enterobacterias o no fermentadores se han quedado solamente como no fermentadores. Entonces tenemos enterobacterales y no fermentadores. De los enterobacterales tenemos Escherichia coli, tenemos Klebsiella pneumoniae, tenemos Enterobacter, principales como tres ejemplos importantes de los enterobacterales. Estas enterobacterales pueden ser sensibles o resistentes a las drogas, pero el mecanismo más importante de estos tres microorganismos, de mecanismo de resistencia, son enzimas, ¿no? El mecanismo de resistencia por enzimas. Escherichia coli, Escherichia coli tiene un mecanismo de resistencia famoso que se llama la beta-lactamasa espectro extendido, que vamos a hablar más adelante. La Klebsiella pneumoniae tiene beta-lactamasa espectro extendido y la KPC. Y el Enterobacter tiene un mecanismo de resistencia enzimático que se llama cefalosporinasa, o se llama AMP-C, C mayúscula, AMP-C. Y los no fermentadores, que son las Cinetobacter, SP, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrofomonas, maltophilia, Pseudomonas, ese es el singular del bicho. La S no es porque es plural, sino es su singular. El mecanismo de resistencia es múltiple, más de enzimáticos y otros mecanismos que ya aprenderemos. Entonces, por eso es que las infecciones son más complejas con estos microorganismos. Los anaerobios podemos clasificarlos en esporulados y no esporulados, en forma de espora o no. El esporulado más famoso, más importante es Clostridium. Hay otro bacilo, pero Clostridium. Este Clostridium puede ser neurotóxico o no neurotóxico, afectar el sistema nervioso o no. El sistema nervioso, ¿cuál sería? Clostridio tetani y el Clostridio botulinum, o sea, que te produce tétanos y botulismo respectivamente. Y el no neurotóxico, el Clostridio perfringens, que es el que te produce la gangrena gaseosa, y el Clostridio difícil, que te produce la diarrea por antibióticos, o la colitis pseudomembranosa es su forma más severa de diarrea por antibióticos. ¿Correcto?
No esporulados, los no esporulados vamos a dividirlos por encima del diafragma y por debajo del diafragma. Por encima del diafragma tenemos la prebotella melaninogénica y por debajo del diafragma el grupo Bacteroides fragilis. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno tiene su propia sensibilidad. Vamos. Entonces, hay que guardar esa información que cuando avancemos en los temas y hablemos de resistencia a antibióticos, vamos a volver a esta clasificación. De los hongos, ¿qué tenemos que recordar de los hongos? Los hongos pueden ser levaduriformes. Recuerden que la levadura es la levadura del pan. Los hongos son levaduriformes, o sea, parecidos a la levadura. Entonces hay que usar el término levaduriforme. Ejemplos, la cándida, que puede ser albicas, no albicas o criptococcus neoformas gatis. Todo eso lo vamos a desarrollar cuando hagamos hongos. Filamentosos, aspergillus, mucorales, fusarios, son los tres, ¿no? Aspergillus, mucorales, fusarios. Los dimórficos, ¿qué son los dimórficos? Aquellos que en el mamífero, por ejemplo, toman forma levaduriforme y en el ambiente filamentoso. Dimórficos. Los tenemos son hongos endémicos, hongos regionales, y ahí tenemos Histoplasma capsulatum, Sporotrinchenki, Paracosidioides brasilensis. Y tenemos una cuarta forma de hongo que se llama oportunistas, que es el Pneumocystis gyrovesi, antes un protozoario, hoy día un hongo. El punto acá es que cualquiera de los tres anteriores también son oportunistas. Cualquiera de ellos es oportunista, pero no había otra forma de clasificarlo que dijeron oportunistas. ¿Ok? De los virus, siempre saber que los virus son ADN y ARN. De los ADN es de Pagnavirus, Papovavirus. De los herpetoviridae, virus herpes simplex 1 y 2, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster. Y de los ARN tenemos los retrovirus, el HTL1, el VIH, el hepacivirus, que es el virus de hepatitis C, la influenza, y ahora los coronavirus, ¿no? Los coronavirus por la actual pandemia. Entonces, hay que recordar, buena parte de estos virus vamos a revisarlos durante el curso, ya sea en teorías o en revista, ¿correcto? Y por último, los parásitos, ¿es cierto? Que los dividimos en endoparásitos y ectoparásitos, ¿no? Ectoparásitos. Los endoparásitos tenemos protozoarios y helmintos. Los protozoarios pueden ser intestinales y extraintestinales. Los helmintos son nematodes o redondos, estos nematodes que son planos. Y los ectoparásitos que están fuera, están en la piel, los anexos, tenemos los ácaros, que pueden ser sarcóptes, que producen la sarna, y no sarcóptes que producen cuadros urticariformes, cuadros de alergia, ¿no? Entonces, ustedes en base a esta clasificación que estamos dando en cada uno de los 4 grupos de microorganismos, ustedes pueden ir ampliando su digamos, cuáles son los nematodes más de importancia clínica, los estos de importancia clínica, los tematodes de importancia clínica y así. ¿Ya? ¿Ok? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, vamos a la segunda teoría. Son cortitas algunas y vale la pena que vayamos. Son conceptos que ustedes tienen que ir
aprendiendo y manejando. Y son temas de actualidad. Lo que se les ha dado en esta primera charla es lo más importante, lo que tienen que recordar de los bichos, ¿no? Y lo pueden ir ampliando posteriormente. Ok. Ok, la segunda charla es epidemiología de las infecciones en el Perú y el mundo, infecciones emergentes y reemergentes. Aquí vamos a ver conceptos, ¿de acuerdo? Y después, en algunas revistas vamos a ir profundizando más cosas. Ok, en los últimos años la situación sanitaria mundial ha estado dominada por la prevalencia de las enfermedades transmisibles, las cuales representan una pesada carga de morbilidad y mortalidad para nuestros países, especialmente aquellos en vía de desarrollo. Ejemplo, Perú, ¿no es cierto? Enfermedades infecciosas son responsables de 15 millones de 57 millones de muertes anuales, una población general de 6.2 billones. En la actualidad son 8 billones de personas en el mundo, ¿sí? Aproximadamente. Y se considera que casi un tercio de las muertes anuales son por infecciones, son por enfermedades infecciosas, ¿no? Incluso se convierte en tercio porque hay enfermedades que tienen relación con agentes infecciosos, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. El 99% del cáncer de cuello uterino que afecta a las mujeres y que obviamente causa muerte a las mujeres, contribuye a esa mortalidad producto de enfermedades infecciosas. O el sarcoma de Kaposi, que es el virus herpes humano tipo 8, pero obviamente está controlado. O las infecciones por el Helicobacter pylori a nivel gástrico, o el desarrollo del cáncer gástrico, que es cierto que tiene otros factores más. Pero se considera que 1 de cada 3 pacientes que mueren en el mundo anualmente, uno es por infección. Entonces el impacto es tremendo el de las enfermedades infecciosas y que no les damos la importancia necesaria. Otro concepto, las enfermedades tropicales desatendidas, las neglected tropical diseases, tienen la mayor prevalencia en regiones entre 35 grados norte y 35 grados sur, es decir, áreas tropicales y subtropicales, ¿no? Con altitudes por debajo de 2.200 metros y temperaturas entre 15 y 40 grados. Perú cumple perfectamente eso, ¿no? Nosotros estamos en un área de enfermedades tropicales desatendidas y vendemos. Dice que las poblaciones que viven en estas regiones generan alrededor de $1 diario y son consideradas las más pobres del mundo. Alrededor, ahora casi son 2 billones de personas en el mundo quienes viven en absoluta pobreza, principalmente en África subsahariana, Asia y Latinoamérica son vulnerables a las enfermedades tropicales desatendidas. Acá tenemos gente que vive con menos de $1 diario, ¿no es cierto? Y obviamente son también de las más pobres en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de un tema sumamente grave. Vean que estas enfermedades tropicales desatendidas, digamos, están en regiones superpobladas, ¿no es cierto? Entonces, estas poblaciones están en riesgo, en alto riesgo de adquirir estas infecciones tropicales desatendidas, ¿no? Ya ustedes pueden ir viendo, mira, las cariosis, trichuriosis, los nematos, la quistosomiasis, la filariasis linfática, el tracoma, oncocerciosis, lesmaniosis, enfermedad de Chagas, lepra, ¿no es cierto? La tripanosomiasis africana humana, la dranculiosis y la úlcera buruli, por ejemplo, entre otras. Dicen que estas enfermedades tropicales atendidas pueden ser causadas por bacterias, virus, parásitos, ya sea endoparásitos o ectoparásitos, ¿no es cierto? Otra forma de mirar estas enfermedades tropicales atendidas es que hay un grupo de 3 enfermedades que es responsable de alrededor de 57 millones de años de vida perdidos por muerte prematura o discapacidad prematura. Muerte prematura o discapacidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es esto de los DALIs?
Por ejemplo, usted tiene, a ver, ustedes vamos a suponer que no sean 12, sino que sean 10, para que sea más fácil. Y todos empiezan a estudiar medicina, a los 20 años, ¿ya? A los 20 años. Entonces, ¿cuándo se van a jubilar? Por ley nos jubilamos a los 70 años, ¿de acuerdo? A los 70 años, ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener 50 años de productividad. Y en estos 50 años, digamos, vamos a ganar cierta cantidad de soles, promedio, ¿no? Entonces, todas las entidades que hacen proyecciones económicas, etcétera, van a decir, ok, cada uno tiene 50 años de productividad y cada uno produce en esos 50 años $1 billón, por ejemplo. Entonces, en esos 50 años se ha producido $1 millón. Entonces, los 10 producirían $10 millones, ¿no es cierto? $10 millones, por decir. ¿Correcto? Pero resulta que de esos 10, 5 se mueren ahorita, a los 20 años. Entonces, ¿cuánto se ha perdido? $5 millones, ¿no es cierto? $5 millones, ¿ok? Y nos quedan 5. De esos 5, 3 trabajan 25 años o mueren o se quedan discapacitados. Entonces, solamente trabajan y han producido 25 años. Entonces, cada uno ha producido solamente medio millón, ¿no es cierto? Entonces, 1.5. Y los otros 2 terminaron, se jubilaron 70 años. Entonces, ¿cuánto produjeron? Cada uno $1 millón, ¿no es cierto? Son 2 millones más 1.5, 3.5 millones es el grupo produjo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto perdió? ¿Cuánto perdió? Saquen la cuenta. 6.5 millones. 6.5, ¿no es cierto? Se dejó de producir, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esos son eso es una medida de costo-utilidad. Costo-utilidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que a nosotros nos consideran, uno a mí lo puede ver de otra manera, es decir, el Banco Mundial en algún momento dijeron que el ser humano, pusieron valor a la vida del ser humano, dijeron $50.000, hasta $50.000. O sea que si ustedes todos murieron los 10, ¿cuánto se perdería por cada uno? $500.000, y eso sería la pérdida, ¿no es cierto? La pérdida. Entonces sacan, con eso son costos de utilidad, ¿ok? Entonces, el grupo de 13 enfermedades son responsables de la pérdida, de cuánta plata se deja de producir o de ganar un país. Por ejemplo, si invertimos en entrenamiento de profesionales y se mueren, y eso ha pasado, por ejemplo, con el SIDA, cuando barrió gente de edades económicamente activas, ¿no? Entonces dejaron de producir un montón de plata. Más del 90% de la carga resulta de 7 enfermedades principales. Hay tantas enfermedades que dicen, ¿cómo podemos combatirlas? ¿Cómo podemos combatirlas si son cientos y cientos? Entonces, otras investigaciones vieron que más del 90% de la carga resulta de 7 enfermedades principales. ¿Cuáles son? Ascariasis, trichoriasis, nemato, esquistosomiasis, filariasis, tracoma, encefalitis, que son altamente prevalentes y difíciles de controlar. Entonces dijeron, ok, si nosotros nos concentramos en estas 7 enfermedades, por lo menos vamos a tener impacto sobre el 90% de todas estas enfermedades tropicales atendidas. Y entonces, ya no pues a las 100, 120, 500 que pudiera haber, miles, ¿no? Nos dispersamos mucho. Entonces, todas las actividades han sido para prevenir eso, ¿no? Y tendríamos por lo menos un impacto del 90%. En el Perú, ¿qué tenemos? Ascariosis, trichuriosis, nematodes, filariasis linfática, ¿no? En las fronteras de Perú, Colombia, Perú, Brasil, sobre todo, tenemos esquistosomiasis. Tracoma y oncocerciasis no tenemos. En Perú ni en las fronteras. ¿De acuerdo? Este es un cuadro viejito, pero que es bien... Claro, se puede actualizar, de hecho está actualizado, pero lo que quiero es,
para que se den cuenta. Dice las 10 principales causas de muerte prematura y discapacidad, ¿no es cierto?, en relación a las causas de años de vida perdidos, que es lo que estábamos hablando. Miren ahí, de esas 10 entidades, por lo menos 6 son infecciosas, 6 son infecciosas, ¿no? Y ahí están las enfermedades tropicales desatendidas para esa fecha. Entonces uno diría, diablos, el doctor no nos está enseñando cosas raras, nos está enseñando cosas de la realidad. Sí, efectivamente. Probablemente las últimas han desaparecido algunas, y han subido otras, han aparecido nuevas, pero siempre estas enfermedades tropicales están ahí dentro de las 10. Y a pesar que han pasado años, ¿no? Que han pasado años y que los países pobres que están en esas áreas de 35 a 35, norte y sur, deberían haber desarrollado y controlado sus enfermedades. Sin embargo, han pasado tantos años y la cosa sigue casi igual, como lo vemos en el Perú, ¿no es cierto? Hasta peor. Entonces, vean, de 10 entidades, por lo menos 6, o sea, el 60% producen discapacidad o muerte prematura. Y la otra cosa que vamos a hablar cuando hagamos zoonosis y lean los artículos, entre 60 y 75% de las infecciones que afectan al ser humano son zoonosis, o sea, infecciones transmitidas por animales. Las enfermedades tropicales atendidas tienen una prevalencia global de alrededor de 2.6 billones, y ahora son 3 billones. La infección por nematodos es la enfermedad más prevalente, ¿ya? Es la nematodos la más prevalente. ¿Cómo clasificamos estas enfermedades tropicales desatendidas según la OMS? Aquellas que están emergiendo constantemente, aquellas que tienen medidas de control, pero no es suficiente, y aquellas que disponemos de droga para tratarla y para controlarla, y estas enfermedades, estas infecciones están en retirada, en descenso. ¿No es cierto? Aquí tenemos la categoría 1, vendría a ser la que está emergiendo constantemente. Es una enfermedad que está emergiendo y no está controlada. Entonces, ¿qué tenemos? Leishmaniasis, trypanosomiasis, africana, dengue. La categoría 2 viene a ser la estrategia de control disponible. Carga de enfermedad persistente, o sea, tenemos buenas medidas de control, pero la carga de enfermedad es tan grande que es insuficiente lo que estamos haciendo. Malaria, esquistosomiasis, tuberculosis. Y la categoría 3 es la estrategia de control efectiva, la carga de enfermedad en descenso, el plan de eliminación. Y ahí tenemos enfermedad de Chagas, tenemos lepra, tenemos filariasis linfática, tenemos oncocerquiasis, ¿no es cierto? Oncocerquiasis. ¿Estamos? Oncocerquiasis. Entonces, fíjense, ¿y en Perú cuántas tenemos? Tenemos leishmaniasis, tenemos dengue, tenemos malaria, tenemos tuberculosis, tenemos enfermedad de Chagas, tenemos lepra, tenemos filariasis linfática, esquistosomiasis de la frontera, y lo que no tenemos es trisomíasis africana ni oncocerquiasis. ¿Cuántas son? Son 3, son 6, son 10. ¿Y cuántas tenemos? Tenemos 7, ¿no? 7. Si sumáramos esquistosomiasis sería 8. Y bueno, nosotros entre 70 y 80% de las patologías principales de enfermedades tropicales atendidas las tenemos en Perú. ¿Cómo no vamos a repasar este tema? ¿Cómo no vamos a tener conocimiento? ¿No es cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, la leishmaniasis que puede ser cutánea, mucosa. La cutánea es la UTA, la famosa UTA, ¿no es cierto? Y la mucocutánea es la famosa espundia, ¿no? En la selva. Entonces, vean, Perú está ahí, la zona del oriente, pero también ciertos valles interandinos, ¿no? Ciertos valles interandinos. O el dengue tenemos 4 serobares y están distribuidos en nuestro país, ¿no es cierto? Ok. Hay otro concepto, ya terminamos con enfermedades tropicales atendidas, hay otro concepto que se llaman enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Para entender esto, deberíamos haber empezado con otra clase para entender algunas definiciones. Entonces vamos a decirlas ahora y después vamos a
repasarlas en la siguiente clase. ¿Qué cosa es infección? ¿Qué cosa es infección? Infección es la presencia de un microorganismo en el tejido de un huésped. Y esta presencia, ¿qué implica? Que se alimente, que se reproduzca, que se metabolice, que muera ahí. ¿No es cierto? Esta infección, para llamarse infección, esta presencia de microorganismo en el tejido de un huésped, su presencia tiene que justificarse para aceptar la definición de infección, que quiere decir que el cuerpo va a reaccionar ante la presencia de este microorganismo y obviamente sus componentes del sistema inmune van a demostrarlo así. Por ejemplo, leucocitosis, leucopenia, ¿no es cierto? Hipergamaglobulinemia o reactantes inflamatorios agudos como velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, etc. Entonces, cuando tenemos la presencia del bicho y hay una respuesta inmune, eso se llama infección. Cuando hay presencia de un bicho y no hay respuesta inmune, colonización. Colonización. ¿No es cierto? Colonización. ¿Sí? Ahora, la infección puede ser asintomática o puede ser sintomática. Cuando la infección es asintomática, se le conoce también como infección subclínica o como infección inaparente. Inaparente. ¿No es cierto? Cuando la infección es sintomática, se le conoce como una infección clínica o aparente, o enfermedad infecciosa. Repito, si el paciente es asintomático, la infección es asintomática, quiere decir que también se le conoce como subclínica, como inaparente o también latente. Y la sintomática se le conoce como clínica, como aparente o como enfermedad infecciosa. Recuerden que hay enfermedades infecciosas y no infecciosas. ¿Qué cosa es una enfermedad infecciosa? Una infección sintomática. ¿Correcto? Aquí llamamos una enfermedad infecciosa emergente. O sea, si ustedes se basan en eso, está hablando de enfermedades, entonces está hablando de una infección sintomática y está dejando de lado las asintomáticas, y quizás no sería lo más correcto, ¿no? Pero hay la costumbre de usar eso. Porque cuando uno dice, ok, ¿qué cosa tiene tu paciente? Una infección. Entonces usted les preguntaría, ¿asintomática o sintomática? Es asintomática, entonces es latente. Si es sintomática, es una enfermedad infecciosa. ¿Correcto? Entonces, el mejor término debería ser infecciones emergentes e infecciones reemergentes. Para saber si son sintomáticas o asintomáticas, hay que preguntar. ¿Correcto? ¿Qué cosa es una infección emergente? Una enfermedad infecciosa emergente. Significa que yo tengo el germen conocido, la clínica conocido, y que en el lugar donde ha aparecido nunca antes hubo, ¿no? Es una emergente. Y una reemergente significa el bicho conocido, la clínica conocida, que en el lugar donde ha aparecido hubo previamente y ha reaparecido. Ese es reemergente. ¿Qué significa una infección nueva? Bicho nuevo, clínica nueva y obviamente el sitio que aparece, ¿no es cierto? Entonces recuerden, hay emergente, reemergente, ¿sí? Y hay la infección nueva. Y entonces hay una que se llama deliberadamente emergente. ¿Qué es el terrorismo? El bioterrorismo, ¿no? Cuando siembran, qué sé yo, antrax o siembran cualquier otra con fines de dañar a la gente, de asustar, de terrorismo, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, deliberadamente emergente. Tenemos
infecciones o enfermedades infecciosas emergentes, reemergentes y deliberadamente emergentes. ¿De acuerdo? Infecciones, enfermedades infecciosas emergentes, infecciones, enfermedades infecciosas reemergentes, infecciones nuevas. ¿Cuáles son los factores relacionados con las infecciones emergentes, reemergentes? El aumento notable de la población, megaciudades, migraciones nacionales e internacionales asociadas a guerra, crisis económica, cambios ecológicos inducidos por el hombre, deforestación de la Amazonía, viajes internacionales, cambio en las costumbres sexuales y comportamientos sexuales de todas las culturas y religiones, tecnología nueva de alimentos y consumo de productos con potencial de transmitir enfermedades nuevas. Estos son los principales relacionados con las infecciones emergentes o reemergentes, ¿no? El clima, ¿no? El cambio de clima es fundamental. ¿No? Miren los viajes, solamente esta es la ruta del hemisferio norte, ¿no? Perdón, Betito. Ok, entonces miren cómo el hemisferio de México, por ejemplo, de México a Europa, los viajes, ¿no es cierto? Los viajes. ¿Cuáles son las infecciones reemergentes? Dependiendo en su momento, ¿no? VIH-Sida,
fiebre hemorrágica por el virus ébola, nuevas formas de cólera, enfermedad de Lyme, el síndrome pulmonar por hantavirus, colitis hemorrágica con síndrome urémico hemolítico debido a Escherichia coli enterohemolítica, nuevas variantes de Creutzfeldt-Jakob, nuevas formas de virus de la influenza, ébola, SARS-CoV, MERS-CoV, COVID-19, nuevos coronavirus, ¿no es cierto? Y obviamente, fíjense el VIH, cuán extendido está, cuán extendido el ébola que aparece y desaparece en África, en el cinturón de la pobreza en África, ¿no? La fiebre porcina, el H1N1, y ahora tenemos el problema, no es en las aves, en la influenza aviar, ¿no es cierto? Que es el H5N1, ¿no? El H5N1, que está matando a las aves guaneras, etcétera, o las que están, las aves costaneras del Perú, o tendremos agentes infecciosos menos conocidos como el virus Hendra o el virus Nipah, que miren que parten de una zoonosis, ¿no? Que parten del murciélago, que tiene sus intermediarios, ya sea el ganado equino o el ganado porcino, y obviamente finalmente llega al ser humano. Recuerden que el 60-75% de las situaciones que afectan al ser humano son zoonosis, ¿correcto? Miren la emergencia y reemergencia de virus transmitidos por mosquitos, por ejemplo, el dengue, el West Nile, la encefalitis japonesa, la encefalitis San Luis, Zika, la fiebre amarilla, la chikungunya, etcétera. Muchas de ellas las tenemos en el país. O la fiebre amarilla, miren la zona de fiebre amarilla de Sudamérica y miren la fiebre amarilla en África, el cinturón de la pobreza, ese es el famoso cinturón de la pobreza, ¿no es cierto? O la rabia, ¿no? La rabia que tenemos, miren, en Sudamérica, todos los países en mayor o menor porcentaje, rabia humana, no rabia animal ni silvestre, ya rabia en casos humanos, ¿no es cierto? O bueno, ya tenemos acá los coronavirus, ¿no? Los SARS-CoV-1, el MERS-CoV, ¿no es cierto? Y el COVID-19, ¿no? El COVID-19, ¿ok? El COVID-19 y otros coronavirus que irán apareciendo más. Tenemos la tuberculosis asociada al VIH, el cólera en el continente americano, la peste en la India, en el Perú, el dengue en Latinoamérica, malaria, tenemos cantidades de enfermedades. Tuberculosis, miren esa placa, es tuberculosis hasta que se muestre lo contrario, o la emergencia, reemergencia de resistencia antibacteriana, fíjense, cada uno de los bichos generan resistencia en el mundo. Ya hablaremos de diferentes resistencias antimicrobianas sobre la emergencia y la reemergencia, ¿no es cierto? Y en el Perú, como en el mundo, la malaria es la enfermedad más frecuente que ocurre, ¿no? Luego viene dengue, bartolinosis, no necesariamente es en el orden, sino en una tormenta de ideas que entre las 15 primeras y he puesto la 16 del COVID, ¿no? Como estamos viviendo todavía la pandemia. Fiebre amarilla, recuerden las cuencas de los ríos, y ahí está la fiebre amarilla selvática, ¿no? La fiebre amarilla selvática, cuando vean que se le caen los monos muertos, piensen en la fiebre amarilla, si es que ustedes, o la infección crónica por hepatitis B, infección crónica de hepatitis B que termina, ¿no? Termina en cirrosis hepática, hepatocarcinoma. Eso lo vamos a discutir más, hay 2 artículos de revistas, y vamos a hablar al respecto de las hepatitis virales, ¿no es cierto? Miren, cuando la infección es temprana por la hepatitis B, transmisión vertical principalmente, vean cómo los niños, la gente joven desarrolla hepatopatías crónicas, cirrosis, hepatocarcinoma. En cambio, en los países ricos donde hay vacunación y la transmisión es más tardía por transmisión sexual, en nuestros países es la transmisión vertical y en niños de madres no vacunadas con hepatitis B, portadores de hepatitis B. Entonces, en los países desarrollados básicamente la curva es bimodal, algo en la gente joven y gran parte en la gente, en el grupo adulto. En cambio, en países como el nuestro, fíjense que el hepatocarcinoma es más en gente joven, muy temprano.
y vean las zonas endémicas de la selva oriental y los valles interandinos, sobre todo los valles interandinos del sur, ¿no? Miren la verruga peruana, ¿no? La verruga peruana. Siempre se ha dicho Ancash, pero sin embargo tenemos otros departamentos, Cusco, Amazonas, Cajamarca, Lima, La Libertad o Tusco, ¿no? Por ejemplo. Nuevas áreas de Carrió que ya las hemos mencionado. La brucelosis, ¿no? El brucelosis, tenemos un artículo para repasar sobre brucelosis humana, ¿no? Obviamente viene de cabras, principalmente melitensis, de cabras no vacunadas de Huancavelica, que van a Ica y de ahí llegan al Lima y Callao, ¿no? Al Lima y Callao. Brucelosis, ya conversaremos más al respecto. Y la enfermedad de Chagas, que toda la vida se decían los arequipeños con Chagas, los moqueguanos con Chagas, los tamneños con Chagas. Y pues, claro, y con la chirimacha ya van a tener un seminario, pero también hay Chagas en la selva, en el nororiente, que es otro vector que transmite Pastrongilus, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Miren los departamentos que se han determinado Chagas en el norte. O ofidismo. No sé si han hecho hoy día la clase de ofidismo. No sé si han hecho la clase de ofidismo hoy día. Sí, doctor, hoy día en la mañana. Ok, entonces les hablaba el doctor. Ahora tenemos una revista sobre ofidismo también. Y ofidismo es el accidente por ofidio, ¿no es cierto? El accidente por ofidio. Acá les traemos un ejemplo del Botros atrox, que es el jergón de cascabel, y la zona donde se distribuye, ¿no? La zona donde se distribuye. ¿Y cuál es el origen de este problema de las enfermedades tropicales desatendidas? La pobreza, ¿no? La pobreza económica, la pobreza de valores de la gente, la pobreza moral, la pobreza religiosa, en fin, ¿no? No solamente la pobreza. Mire, vamos a tomar el dengue, ¿no? El dengue como un vector, este es la manta blanca, le dicen, ¿no? Manta blanca, ¿no? La manta blanca, mire, con sus patitas blancas, sus patitas y sus manchas blancas que tiene. Y es bien pituco, ¿no? Es bien pituco, le gusta el agua limpia, tranquila. Entonces, ¿por qué aparecen los conos? Porque no hay luz, agua y desagüe, ¿no? Entonces, obviamente, la gente llena sus tanques o sus barriles, sus cilindros con agua, ¿no es cierto? Y el agua está tranquilita, limpia. Entonces viene el mosquito, deposita ahí sus huevos y cumple todo el ciclo. Y por eso es que aparecen en esas zonas dengue. Y a partir de ahí, de los conos, ya van a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que nosotros tengamos todos los servicios básicos y no estemos en esas condiciones que predisponen. Por eso cada verano es la misma cosa. Cada verano es la misma, ¿no? Los criaderos, ya hemos hablado, y mantener limpios nuestros recipientes. Y a partir de ahí, ¿no? De los conos, se va a la gran ciudad, ¿no es cierto? Pues hay que mantener limpio nuestro y tener saneamiento necesario. Entonces, ¿cómo controlamos estas enfermedades tropicales desatendidas? Obviamente, si es la pobreza, hay que combatir la pobreza y todos los tipos de pobreza que podamos considerar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo controlamos? Prevención. Primero, prevención, ¿no es cierto? ¿Y cuántas formas de prevención conocemos? 3. Primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué significa la prevención primaria? No tengo la infección, no tengo la infección. Entonces, ¿cómo puedo prevenirla? O sea, si no lo tengo, no quiero tenerla. ¿Cómo puedo? Educación. ¿No es cierto? Educación. Tenemos que tener educación, valores, principios y recibir pues la educación adecuada. Y obviamente, si se puede, recibir vacunas. Eso se llama vacunación. Vacunación es recibir las vacunas, pero tienes que generar una defensa a través de esta vacuna. Entonces se llama inmunización. Inmunización, ¿cierto? Entonces, educación con inmunización a través de la vacunación. ¿Qué cosa es prevención secundaria? Yo ya tengo el bicho. Yo ya tengo el bicho. Y lo que yo tengo que hacer es que me diagnostiquen precozmente y que me den el tratamiento oportuno. ¿No es cierto?
diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. Y la terciaria, ¿qué significa? Tú me trataron mi infección y ahora me estoy recuperando, me tengo que rehabilitar y me tienen que tengo que reinsertarme. Entonces son las famosas 3R, ¿no? Recuperación, rehabilitación y reinserción. Entonces esas son las diferentes prevenciones que podemos, ¿no es cierto? Entonces cuando nosotros hagamos una campaña de intervención, etcétera, vamos a ver qué tipo y a qué nivel vamos a poner cada una de esas prevenciones. Porque en lo que respecta al tratamiento de estas enfermedades, obviamente hemos dicho que hay 7 que tienen 90% de la carga, ¿no? Entonces, en esas 7, las entidades internacionales que combaten estas enfermedades hicieron blisters, hicieron como unos, ¿cómo se llama? Paquetitos para tratar las 7 enfermedades más importantes, ¿no? Y con eso ya tenían un impacto del 90, por lo menos 90%. El problema es que estas 7 no están pues en todas las... están en todo el mundo. Muchas de estas 7 están divididas, algunas hay 5, otras son 3 o 4. Entonces, imagínense que este blister de este paquetito, esta loncherita, ¿no? La loncherita, se la vamos a repartir a todos y puede ser que estén más algunos medicamentos. Y esos medicamentos no son santos, también pues, tienen reacciones. Entonces, se trabaja para, de acuerdo a la información que se tiene en las zonas, prepararles un paquetito individualizado para cada uno específico. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que las organizaciones de apoyo mundial antes lo daban gratis y ahora lo cobran porque obviamente cuestan los medicamentos, ¿no? Cuesta el dinero de negocio. Y además, mucha gente de países desarrollados ya migró a Europa, países ricos. Entonces, ¿por qué le voy a dar gratis? Pues, entonces te dicen, no, ¿por qué te voy a dar gratis? O sea, le daré pues a los africanos, pero algunos africanos también ya salieron de... Es como a Perú. A Perú antes nos daban todo, pero ahora como somos países, ya no estamos subdesarrollados, dicen, y entonces antes teníamos las revistas gratis de medicina, ahora nos cobran todo, ¿no es cierto? Ahora nos cobran todo porque tenemos un ingreso, dicen que de país casi de primer mundo. Algunos tendrán eso, pero la mayoría no. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, pues, tener los pies sobre la tierra, necesitamos, ¿no es cierto? Segundo, tomarnos un tiempo y analizar la situación. ¿Correcto? Y si estamos enfrentando esto, prevención. Primero, prevención. Y si no podemos, ya está infectado, tratamiento. Entonces, y lamentablemente muchos de estos tratamientos se usan tantos años que ya desarrollaron resistencia. Entonces, hay que investigar nuevas drogas, ¿no es cierto?, de mayor espectro ampliado. Vacunas, hemos dicho, ¿no? Vacunas es muy importante. Estimular que haya investigadores, que investiguen más, meter más plata y obviamente también educación de la gente, y también si a pesar de ello la gente se enferma, tenemos que contar con infraestructura médica y una política adecuada de salud pública, ¿no? Y todos tenemos que empujar el coche, si no, nos vamos al acantilado, ¿no? ¿Ok? Preguntas, por favor, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que hemos conversado? ¿Está claro lo que hemos conversado? Sí, doctor. Muy bien. Ok. Muy bien. Ok, vamos a esperar la siguiente. Ok. Síndrome infeccioso. Ok. Si te das cuenta, estamos conversando, estamos tratando de desarrollar conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el síndrome infeccioso? El síndrome infeccioso, ¿qué cosa es síndrome? Es el conjunto de signos y síntomas producto de una infección. Ya dijimos qué cosa es una infección, ¿no es cierto?
Una infección es una presencia de microorganismos en un tejido de un huésped donde se replica, donde se metaboliza, donde se reproduce y donde muere. Esa es una infección, ¿sí? Pero además tiene que tener una respuesta inmune por parte del huésped. Si hoy no induce una respuesta inmune, eso no es infección, sino será colonización. Colonización. ¿Correcto? Esta infección hemos dicho que puede ser asintomática o sintomática. Esta asintomática, vamos a poner ya mencionamos los sinónimos, vamos a poner latente, latente. Y la infección sintomática más, el sinónimo más importante, enfermedad infecciosa. Enfermedad infecciosa. Es decir, cuando uno dice, tengo una infección, ¿sí? Asintomático o sintomática. Sintomática. Entonces es una enfermedad infecciosa. Porque tienes manifestaciones clínicas. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es una infección inaparente, subclínica o latente? Provoca una respuesta inmune más no enfermedad. O sea, no produce manifestaciones clínicas. ¿Cómo puedo saber que la tengo? Una prueba serológica, principalmente, ¿no? La prueba serológica, anticuerpos, ¿sí? O leucocitosis, o leucopenia, o desviación a la izquierda, o velocidad de sedimentación globular, o proteína C reactiva, entre otros. ¿Qué cosa es colonización? Hemos dicho la presencia de microorganismos de un microorganismo, pero que no induce respuesta inmune. Hay un concepto de portador que mucha gente ya lo está dejando o lo ha dejado. Dicen que el portador es una persona colonizada por un bicho específico. Es decir, por ejemplo, si yo soy portador nasal Staphylococcus aureus o soy portador de Salmonella typhi en la vesícula, yo soy mejor dicho, yo tengo una persona que tiene Staphylococcus en las fosas nasales o las tiene en la vesícula, yo soy un portador de Staphylococcus aureus y un portador de Salmonella typhi en la vesícula, ¿correcto? Y le llama generalmente portador asintomático, portador asintomático. Entonces, ¿qué pasa con ese portador? Que también sería una colonización a germen específico, ¿no es cierto? En realidad está mal también la parte de colonización porque dice que una persona puede ser portadora de un bicho y ha tenido síntomas previamente. Colonización, cuando uno está colonizado no produce síntomas, no produce respuesta inmune por parte del huésped. Sin embargo, estos pacientes portadores se les dice que ha podido tener previamente la infección y que ha desarrollado respuesta inmune, ¿no es cierto? Incluso si es paciente inmune comprometido de esta condición de portador, puedo producir clínica y enfermedades. Las fuentes, ¿qué son las fuentes? ¿De dónde parte pues el agente infeccioso? Puede ser endógena o autógena, por ejemplo, translocación bacteriana, translocación microbiana desde el intestino, ¿no? La translocación microbiana. Y la exógena es la que viene del exterior, la que respiramos, la que ingerimos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a repasar rápidamente agente, huésped, ambiente, ¿cierto? Agente, la famosa triada, ¿no es cierto? Del agente. Del agente, ¿qué podemos decir? Varios criterios importantes que tenemos del agente microbiano. Infecciosidad, patogenicidad, virulencia, infectividad. ¿Qué cosa es la infecciosidad? Es la capacidad o habilidad del microorganismo de causar infección. Habilidad o capacidad del microorganismo de causar infección. ¿Qué cosa es la patogenicidad? Es la capacidad o habilidad del microorganismo de causar
enfermedad, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es virulencia? Es la capacidad y habilidad de producir enfermedad severa y muerte, ¿no es cierto? Causar muerte. Y la infectividad es la capacidad de un organismo o habilidad de un organismo de causar infección en el menor número de exposiciones. ¿Qué significa eso? Que si yo me expongo una vez el microorganismo, a veces no me infecta y tengo que tener por lo menos 2 exposiciones para que tenga el 50% de adquirir la infección, ¿no? Por decirlo. Entonces, yo puedo medir todas estas características del bicho. La tasa de infección, la tasa de morbilidad, la infección, infecciosidad, la de morbilidad, patogenicidad. La tasa de letalidad es virulencia. Y la tasa de ataque es la infectividad. La tasa de ataque es la infectividad. ¿De acuerdo? Repito, tasa de infección, tasa de morbilidad, tasa de letalidad y tasa de ataque. Son los indicadores. Nosotros podemos medir estas características del microorganismo. Todos son dependientes de la condición huésped. Todas esas infecciones son dependientes. Obviamente el paciente inmunocomprometido estará más expuesto el inmunocompetente, ¿no es cierto? Reservorio y fuente. Reservorio es el lugar donde el organismo mantiene su presencia, metabolismo y replicación, y puede ser específico o específico para un huésped. Fuente es el lugar desde el cual el agente infeccioso pasa al huésped, puede ser animada o inanimada. ¿No es cierto? La fuente, ¿cuál podría ser? El caño, la bomba de agua en una localidad como el cólera en Inglaterra, ¿sí? Podría ser un jugo, un balde, ¿no es cierto? Un antiséptico con bichos que ensucian las manos, infectan, nos colonizan la mano, etcétera, ¿no? Otros factores como la dosis, a veces basta solamente un bicho para producir una infección. La infectividad es la capacidad o habilidad de un organismo de invadir huéspedes desde una fuente, en el menor número de exposiciones, ¿no? Periodo de incubación, ¿qué significa? Desde que ingresa hasta que produce el primer síntoma o signo, ¿no? El periodo de incubación. La enfermedad es la clínica y la convalecencia es la recuperación, ¿no? La recuperación. Entonces, digamos, uno debería de toda la sintomatología que tiene el paciente, ¿cuál es la que mejor indica, que estamos por buen camino de recuperación? Si es la fiebre, por ejemplo, la fiebre, ¿no es cierto? Por decir eso. Entonces, eso es un buen indicador de convalecencia. La transmisión, ¿cómo se transmiten los agentes infecciosos? Se transmiten por contacto o aéreo, ¿no es cierto? Por contacto directo, la mano, el besito, el abrazo, las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Sin protección. Y el contacto indirecto a través del vehículo y vector. Vector, objetos animados, y vehículo, objetos inanimados. Y la transmisión aérea propiamente dicha o respiratoria, la dividimos en dos, en la aérea y la propiamente dicha y las gotitas. Las gotitas son 5 microgotas, ¿de acuerdo? Y el aéreo propiamente dicho son aerosoles, menos de 5 micras, 5 menos micras, ¿no? 5 menos micras, ¿correcto? Entonces, las gotitas que miden 5 o más no van a viajar más de 2 metros y caen en la superficie de una mesa, en el suelo, etc. Y ahí están las infecciones virales, sobre todo. ¿Sí? Y obviamente
En estos pacientes tenemos que guardar lo que se llaman las precauciones estándar, ¿no? ¿Qué son las precauciones estándar? Son las medidas de prevención y control de las infecciones. En el caso de respiratorio, eso es para contacto, pero para aéreo, la parte aérea de la gripe, por ejemplo, de la influenza, mascarillas quirúrgicas simples, las mascarillas quirúrgicas simples. Y la otra cosa, el penal, ¿no? El penal. ¿Correcto? En el caso de las de los aerosoles o microgotitas, porque las gotitas son macrogotitas, las microgotitas 5 menos, no van a viajar más de 2 metros, ¿no? No van a bajar, perdón, entonces repito, creo que me confundí. A ver, vamos a ver. Tenemos la transmisión aérea, tenemos gotitas o macrogotitas, aéreas propiamente son microgotitas o aerosoles. Las gotitas tienen más de 5 micras y las aerosoles tienen 5 menos micras, ¿de acuerdo? Las gotitas no viajan más de 2 metros, después caen al suelo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ponernos para proteger si estamos en el perímetro de los 2 metros o 1,5 metros? Mascarilla quirúrgica simple e higienizarnos las manos siempre. Si están fuera, ya más allá de los 2 metros, no necesitan la mascarilla, pero siempre hay que mantener la higiene de manos. Si son aerosoles, quiere decir que son menos de 5 micras, ¿no es cierto? Y entonces, en estos casos van a viajar, pueden estar suspendidas más de 8 horas, ¿sí? Pero más de 4 horas y pueden viajar hasta 8 metros. Y si estamos en ambientes cerrados, no van a viajar tanto, y entonces se concentra más. Por eso la mascarilla quirúrgica simple no sirve en estas cuestiones. Si no se necesita respirador N95, respirador N95. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahorita? Ejemplo de las macrogotitas son las infecciones virales respiratorias, por ejemplo, ¿no? Y las microgotitas o aerosoles, ¿qué ejemplo tenemos? Tenemos tuberculosis, tenemos sarampión y tenemos herpes zóster, ¿no? Este es herpes zóster. Entonces es bien importante que nosotros sepamos sobre la transmisión de los microorganismos, ¿no? Estas gotitas. Y cómo debemos protegernos, ¿no? Entonces, contacto, las precauciones estándar. Si hay fluidos, sangre, etcétera, usaremos guantes, ¿no es cierto? En aéreo hay que protegernos con mascarilla quirúrgica simple, si es el aéreo, o gotitas, o macrogotitas, ¿no es cierto? O mascarilla quirúrgica simple. La cadena de transmisión de las infecciones. Entonces es muy importante que nosotros sepamos sobre la cadena de transmisión de las infecciones. Tenemos 5 componentes, ¿no? El reservorio, que puede ser animado o inanimado, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada del huésped susceptible. Entonces, ¿cómo vamos a romper esta cadena de transmisión? A través de las precauciones estándar. ¿Qué son las precauciones estándar? Precauciones estándar son todas las medidas de prevención y control de estas infecciones, de estos agentes infecciosos, ¿cierto? Si nosotros aplicamos la higiene de manos, si nosotros aplicamos el uso de barreras, obviamente cortaremos esta transmisión. ¿Qué hay sobre el huésped? Sobre el huésped es inmunocompetente y inmunocomprometido, eso lo vamos a hablar en la siguiente clase. Y en el ambiente no se refiere a la discoteca, en el ambiente lo que nos interesa es dónde ocurre esto, de dónde viene el paciente, qué trabaja, qué estilo de vida tiene, ¿no? Si viene del norte de Perú, si viene del sur de Perú, si viene del centro de Perú, si viene de Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, con eso vamos a determinar potenciales agentes infecciosos dentro del diagnóstico diferencial. Obviamente, si el paciente está asintomático, si el paciente está asintomático,
etcétera, ¿no? Como lo veamos, catalogaremos esta patología. ¿Ok? Preguntas. Todo claro, doctor. Espero que sea así. Bueno, y vamos a hacer una clasecita de enfoque clínico del paciente febril, ahí nos vamos a quedar, y mañana a las 8 de la mañana vamos a continuar, ¿correcto? Vamos a continuar. ¿Ok? Toda esta semana va a ser teorías, y la próxima semana ya empezamos con las revistas. Empezamos con las revistas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se enfoca un paciente febril? O sea, usted va hasta en la consulta, en la emergencia, y les llega un paciente con fiebre. Lo primero que dice, doctor, tengo fiebre. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es corroborar sobre la temperatura, pues, ¿no es cierto? Solamente para recordar, ¿cuáles son las actividades del sistema inmune? Las tres grandes actividades del sistema inmune son la actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a lo propio. Cada una de estas actividades nos va a defender respectivamente de infecciones, cáncer, enfermedades autoinmunes y alergias. ¿Correcto? Muchas veces, obviamente lo que tienen que entender es que esta actividad no se cumple al 100%, pero en la mayoría de casos hay buen cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces, una persona, este tipo de clasificación de las actividades del sistema inmune hace que nosotros podamos clasificar al ser humano en un paciente inmunocompetente e inmunocomprometido. Cuando es inmunocomprometido, obviamente puede tener falla antiinfecciosa, antitumoral, tolerancia a las tres juntas, etcétera, ¿no es cierto? Pues mientras más fallas tenga, mayor inmunocompromiso va a tener. Entonces, frente a eso, clasificamos dos tipos de pacientes, inmunocompetente y inmunocomprometido. Es decir, ustedes cuando enfrenten a un paciente, lo primero que tienen que hacer, ¿cuál es su problema principal? ¿Cuál es el que le está trayendo acá al consultorio? ¿No es cierto? Entonces, ya teniendo el problema claro, la pregunta es, ¿en quién se presenta este problema? O sea, van a buscar el contacto, ¿no es cierto? Es una mujer, es un hombre, es un padre de familia, una madre de familia, ¿no es cierto? El soltero, el divorciado, por decir, etcétera, ¿no? En un trans, ¿no es cierto? En un indeterminado, con todo esto del género, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, la primera pregunta tiene que quedar ahí. ¿Ya? ¿En quién se está ocurriendo? Y si es inmunocomprometido, ¿qué tipo de inmunocomprometido? ¿Fagocitario, humoral, celular? Esto es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, tenemos que recordar que nuestro sistema inmune siempre nos ha enseñado que es una mesa de dos patas, ¿no? La inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Pero en lo práctico nosotros lo que vamos a recordar de mencionar que el sistema inmune tiene tres componentes. Tiene el componente fagocitario, tiene el componente humoral y tiene el componente celular, ¿no es cierto? Cada uno de ellos tiene un componente celular característico. En el caso fagocitario, los polímeros nucleares, los neutrófilos, la inmunidad humoral, el linfocito G que se transforma en células plasmáticas y produce inmunoglobulinas, y la inmunidad celular con linfocito T, principalmente el linfocito T4, citoquinas, ¿correcto? Cada uno de ellas trabaja para controlar determinados tipos de agentes, pero el sistema inmune es uno solo. ¿Y cuál es digamos, el que dirige el sistema inmune? Es la inmunidad celular. O sea, el linfocito T4 es el comandante que da de la defensa. Pero lo dividimos así separadito para entender mejor cómo se controla cada uno de los microorganismos, cómo funciona el sistema inmune. ¿De acuerdo? No vamos a... Cada uno controla determinados tipos de agentes infecciosos. No vamos a enfocarlos porque hay una clase especial para eso, sino como concepto. ¿Ok? Entonces, ok, con estos datos que hemos dicho hasta acá. Entonces, yo tengo un paciente con fiebre. Mi primera pregunta que yo tengo que hacerme, ¿será un inmunocompetente y será un inmunocomprometido? ¿Correcto? Y si es inmunocomprometido,
¿Será fagocitario, humoral o celular? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que uno se tiene que hacer. Y la segunda pregunta que debe hacerse es, ¿cuál es el origen de esta infección? ¿No es cierto? ¿Es del origen infeccioso o no infeccioso? ¿Correcto? Si es infeccioso o no infeccioso. ¿Estamos? La primera pregunta, ¿en quién se presenta esta fiebre? Y la segunda pregunta sería, esa fiebre, ¿cuál es su origen? ¿Es infeccioso o no infeccioso? Si es infeccioso, ¿es parte de un proceso infeccioso localizado o parte de un proceso infeccioso generalizado? Y si es no infeccioso, yo lo pongo como neoplásico o no neoplásico. Ya vamos a mostrar. Si es neoplásico, lo divido en hematológico o no hematológico. Y si es no neoplásico, lo utilizo como inmunológico y no inmunológico. ¿No es cierto? Vamos. Y eso le va a permitir digamos, un diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Correcto? Si el proceso es infeccioso, PIL. Si es proceso infeccioso generalizado, PIG. ¿No es cierto? Y acá hay un nuevo término que tenemos que aprender, es PIG. Cuando nosotros tenemos una persona que tiene fiebre más de 5 o 7 días, cuando tiene compromiso res, o sea, levanta muertos, levanta fiebre 5 o 7 días, entonces ustedes tienen que sospechar mayor de 5 o 7 días, más compromiso res. ¿Qué significa esto? Hepatomegalia y o esplenomegalia y o linfadenomegalia más, digamos, que no tiene foco, tiene compromiso general, ¿no? Malestar general, tiene compromiso res y tiene más de 5 o 7 días. Si no encuentro foco, no se desesperen. La primera pregunta que ustedes tienen es, ¿eso ocurre inmunocompetente o inmunocomprometido? Si es inmunocomprometido, falla fagocitaria o muerte celular. Y la segunda pregunta que vamos a saber es si es infeccioso o no. Si es infeccioso, esto se llama proceso infeccioso generalizado. Y si es no infeccioso, neoplásico o neoplásico. No hubo una respuesta. Ya tendrán que definir eso. ¿No es cierto? Entonces, el PIG, que es una patología infecciosa, se caracteriza por fiebre de 5 a 7 días, por hepatomegalia, compromiso general o malestar general, y sin foco, ¿no? Y sin foco. ¿Ven? Lo que no cumpla de PIG será PIL, ¿de acuerdo? Y siempre nuestro diagnóstico diferencial no infeccioso, neoplasia, enfermedades autoinmunes, etcétera, ¿no? ¿Ok? Vamos a dejarlo acá y después vamos a dejarlo acá y vamos a ver. Sí, vamos a dejarlo acá y continuamos mañana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Revisen bien lo que hemos hablado, escúchenlo, vuelvan a escucharlo y mañana estamos conversando. Delegada, ¿me escuchó? Sí, doctor. Sí, hemos estado escuchando. Doc, una Dígame. consulta. En cuanto a lo que estaba mencionando de las carpetas colgadas, había la carpeta RDR1, la que